Hubo una anécdota que tuve, hace algún tiempo. Y recuerdo, que trato de un videojuego. Quisiera que, como a todo el mundo, fuera una anécdota feliz. Los juegos de Mario. Siempre han sido los juegos que más deseaba cuando tenía la NES. A pesar de que ya no era un chico. En esos tiempos, yo no estaba tan informado de los videojuegos que contenía la NES. Simplemente compraba los videojuegos que habían en algunas tiendas. Y en esos momentos, pensaba que, de los juegos de Mario, solo habían dos. Pero no pasó mucho tiempo, hasta que me diera cuenta que había un videojuego más de Mario. Entonces, como cualquier persona, fui buscando en cada tienda el cartucho. Sin éxito alguno. Pero, ¿cómo es que me había dado cuenta que habían 3 videojuegos de Mario? Porque mi amigo tenía el tercer cartucho. Pero en ese momento en que me lo contaba, él no lo tenía. Y amablemente me lo había regalado. Mi amigo me había dicho que este videojuego era de su anterior amigo. Pero ya hace mucho tiempo, no lo volvía a ver. Y lo único que tenía de él, era este cartucho. Pero eso pasó hace mucho tiempo y no le daría la misma utilidad que yo. Mi amigo volvió a mirar el cartucho. Y luego se fue. En ese momento, no sabía si debería devolverle el cartucho, o irme sin mirar atrás. Al final, no pude contener las ganas de probar ese videojuego. Y sin mirar atrás, me fui a mi casa. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue conectar la consola, y luego acomodar la sala en la que estaba. Y después de eso, inserte el cartucho. Lo primero que vi, fue la clásica intro de ese videojuego. Estaba tan emocionado que no pude darle al botón, hasta que apareció la pantalla del título. Y al oprimir el botón, comencé a jugar. Eso es lo que me hubiera gustado que pasara. Al insertar el cartucho. El videojuego estaba glitcheado. Eso me había desanimado demasiado. Me quito la emoción rápidamente. Y al intentarlo otra vez reiniciando la consola, seguía glitcheado. Pero cuando oprimí el botón, apareció la pantalla del título. Aunque glitcheada. Así que, sin esperanza de que pueda disfrutar el videojuego, le di a comenzar. Sorprendentemente, el mapa no estaba tan glitcheado. Lo único raro, es que se saltó la primera animación, donde aparecían tus vidas, y Mario ya estaba en el inicio. También, no estaba el enemigo del mapa, que estaba cerca del castillo, y tampoco había música. Y de nuevo, sin esperanza de poder disfrutar del videojuego, oprimí el botón. No me pareció sorpresa que no pudiera golpear los bloques, y que no hubiera enemigos. Solo caminaba por este abandonado nivel. Pero de repente, Mario se había glitcheado en una parte del nivel. Tampoco me pareció una sorpresa, y como oprimir todos los botones no servía. Reinicié la consola. Estaba de nuevo en el mapa. Por alguna razón, el icono del primer nivel no cambió al de Mario. Pero me pude mover al segundo nivel. Otro glitch. En ese nivel, pasó lo mismo que en el primer nivel. No había enemigos, ni objetos, ni música. Pero con la diferencia de que una figura oscura comenzó a seguirme. En ese momento pensaba que era otro glitch más. Al llegar a la meta, los objetos blancos no estaban. El último glitch que esperaba. Ya no podía continuar el nivel, y además, ya no podía mover al personaje. Si tan solo me hubiera dado cuenta de que esa sombra no era un glitch. Logré reiniciar antes de que me atrapara.
Me quedé impresionado por eso. Y más aún, por ver un screamer en un juego de Mario. Ya que un glitch no podría crear un screamer. ¿Verdad? Volví a reiniciar la consola, y al parecer, el juego se había glitcheado aún más. Cuando volví al título, de nuevo no había cambiado el icono al de Mario. Pero lo que más me llamó la atención, fue que no estaba en el nivel 2, sino el 3. Y peor, en el nivel 2, había un camino hacia abajo, pero no podía moverme en ningún lado. No sé si fue por mala suerte, que el glitch movió a Mario. O fue alguien más. Pero ya que no podía hacer nada, inicié el nivel. En ese nivel, pasó lo mismo que en el anterior nivel. No había objetos ni enemigos. Y de nuevo, esa sombra me perseguía. Sabiendo lo que pasaría si fuera hacia atrás o al final, logré recordar algo que me había contado mi amigo. En una plataforma blanca, agáchate, y encontrarás un secreto al final. Hice lo que me había dicho. Encontré la plataforma blanca. Y descubrí que había traspasado todas las plataformas. Al llegar al final, traspasé el fondo. Al avanzar un poco, descubrí que iba a pasar lo mismo que en el nivel 2. Esa sombra me iba a atacar. De nuevo. Ya que no estaban los 3 objetos blancos. Pero aún así decidí esperar. Y vi que esa sombra empezó a moverse. Pero algo que no esperaba. Escuché a esa sombra reír. Y luego se había desvanecido, lo que me hizo darle repetidas veces al botón. Ahora estaba en una casa, pero no había nadie. Normalmente, debería haber un cofre que te daría la flauta, y al otro lado debería estar un Toad. Pero no había nada. Pero de repente, apareció esa sombra, y alcancé a ver unos números, antes de que se pusiera negra la pantalla. Volví a reiniciar. De nuevo en el mapa. Pero esta vez no me podía mover a ningún lado. De repente empezó a parpadear la pantalla. Vi a esa sombra caminando hacia la casa del Toad. Y de repente pude volver a moverme. Pero no podía volver hacia atrás. Y forzosamente fui hacia la casa del Toad. Al entrar, como era de esperar, no habían cofres, y ni siquiera estaba el Toad. La pantalla comenzó a parpadear. Y estaba frente a frente con esa sombra. No me podía mover, y lo único que podía hacer, era alejarme de la pantalla. Pero esa sombra solo se rió. Aparecieron unos números y la pantalla se puso en negro. Reinicié de nuevo. Estaba de nuevo en el mapa. No entiendo por qué no me atacó esa sombra. No sé si tengo suerte, o solo está jugando conmigo. Al ir al siguiente nivel, esto ya no parecía un nivel del juego. La pantalla era roja y negra. Pero al menos, esa sombra no me perseguía como en los anteriores niveles. Y cuando avancé en una parte del nivel, comenzaron a caer pinchos del techo. Pero en el último momento, antes de que cayeran los pinchos, logré reiniciar. Estaba en el mapa. Pero la pantalla comenzó a parpadear, y salieron unos números. Pero luego volvió a la normalidad. El siguiente nivel al parecer era un bonus. Pero me lo podía saltar. Aún así decidí entrar. Sorprendentemente me encontré con un Toad. Pero no decía nada. De repente, comenzaron a salir otra vez los números. Y luego la pantalla se puso negra. Reinicié. Pero apenas entré al mapa, la pantalla comenzó a parpadear, y había sido movido del nivel. Y esa sombra había entrado en el nivel, donde estaba el Toad. Eso me había hecho sentir un poco mal. Cuando oprimí el botón B, apareció una hoja.
Pero en ese momento no sabía para qué servía. Así que mejor la guardé. Y pasé al siguiente nivel. Pero no sin antes alcanzar a ver a esa sombra, entrando al castillo también. En este nivel, de nuevo, no había nadie. Y esta vez, el castillo se oscurecía e iluminaba en cada momento. Y peor, sabiendo que esa sombra estaba por ahí, esperando para atacarme. Al llegar al final, entré por una puerta. Empecé a caminar, esperando no encontrármelo. Pero para mi horrible sorpresa, escuché esa risa. La pantalla parpadeó, y aparecieron unos números. Pero ya no había a dónde ir. Me había encerrado. Logré reiniciar antes de que me atacara. Y estaba en el mapa. Pero no podía avanzar al siguiente nivel. Ni tampoco podía ir hacia la derecha. Tenía que volver al nivel, otra vez. Pero no fue hasta que recordé lo que dijo mi amigo. La segunda flauta estaba en el castillo. Usé la hoja que me dio el Toad. Y regresé al nivel. Llegué de nuevo a la puerta, pero esta vez no lo enfrentaría. Logré llegar hacia el techo, y comencé a avanzar. Me había escapado de él. Pero canté victoria demasiado pronto. No estaba el cofre. Escuché una risa, y vi unos números. Vi unos pinchos cayendo lentamente. Mi primera reacción fue reiniciar. Pero no podía. Estuve tocando repetidamente el botón de reiniciar, pero no funcionaba. Pero al final, logré reiniciarlo en el último momento. Estaba de nuevo en el mapa. Sabía que en cualquier momento esa sombra me mataría. Pero aún así decidí continuar, y avancé al siguiente nivel. El nivel estaba oscuro. Pero aún peor, estaba encerrado. No sabía qué hacer. Solo me movía desesperadamente. Pero aún peor, cuando todo el nivel empezó a iluminarse. Además de darme cuenta que estaba encerrado en bloques, miré a dos fantasmas acercándose lentamente. Y para empeorar más, esa risa y esos números aparecieron. Solo esperaba lo peor. Logré reiniciar. Pensaba que esta vez perdería. Estaba en el mapa de nuevo. En ese momento ya no sabía qué esperar. Solo respiré profundo. Y avancé al siguiente nivel. Pero algo que me sorprendió, fue que Mario no aparecía en el nivel. El nivel estaba oscuro, y solo escuchaba una canción extraña. Pero luego se había iluminado. Solo para ver a Peach, estando encerrada, y a punto de ser aplastada por unos pinchos. Pero esta vez el botón de reiniciar no funcionaba. Le di varias veces. Pero no hubo resultado. Escuché esa risa de nuevo, y aparecieron esos números. Y cayeron los últimos pinchos. Empezaron a salir unas palabras, que no podía identificar. Y luego reinicié. Estaba en el mapa. En ese momento ya nada tenía sentido. Ya todos estaban muertos. Solo quedaba Mario. Y esa cosa. Antes de ir al castillo, fui a la casa del Toad. Pensando en que lo encontraría de nuevo. Pero al entrar, me encontré con esa cosa. Frente a frente. Solo aparecieron unos números, y la pantalla se puso en negro. Volví a reiniciar. Cuando aparecí en el mapa, una cosa extraña comenzó a ir directo a Mario, pero logré entrar al castillo antes de que me alcanzara. Esa cosa está en camino a matarlo. En el castillo no había nadie. Y ahora estaba en el barco. Tampoco había enemigos, y los cañones no disparaban.
No sé por qué seguía intentando continuar. Sí sé cuál es el destino de Mario. Pero algo me ha hecho continuar con ese horrible videojuego. Y ha sido esa sombra. Llegué al final. Me encontré con esa sombra. Salieron esos números. Y esa cosa se rió por última vez. Y luego desapareció. Al continuar. Me sorprendió ver a la princesa. Pero no me podía mover. Y luego la princesa. Se había tirado. Y la pantalla se puso negra. Esa cosa había aparecido detrás de Mario. Y luego de unos segundos viendo la pantalla, vi a Mario dando vueltas. Mientras aparecían varias frases que no se podían identificar. Y al final, vi a Mario cayendo hacia unos pinchos. Y finalmente, muriendo. Un silencio muerto inundaba la sala en la que estaba. Había oscurecido, y no podía moverme. Y solo colapsé en el frío suelo. Al despertar, miré la ventana, y vi que el sol estaba a punto de salir. No podía recordar lo que había pasado. Hasta que miré la pantalla. Vi que apareció el cuadro de Game Over. Solo me paré. Y apagué la consola. Pero antes de siquiera oprimir el botón, el videojuego se había reiniciado, y empecé a escuchar la risa de esa cosa que aumentaba cada vez más. Rápidamente, corrí hacia el enchufe y desconecté la consola. Y solo había estática. Mi corazón latía repetidamente. Ese videojuego me había traumado demasiado. Tanto que, después de eso, me quedé mirando la estática de la televisión. Por mucho tiempo. Y luego, desconecté la televisión. No sé qué me ocurrió en ese momento. Ya que algo me había hecho continuar. Ese videojuego me había hecho algo. Ya que lo único que hacía cuando jugaba era mirar la pantalla. Y solo me movía cuando algo malo estaba por pasar. Y otra cosa que no recuerdo. Era lo que vi en la pantalla, después de desconectar la consola. Lo que vi en la pantalla no era estática. Porque después de eso, habían pasado 5 días sin que me diera cuenta. Y ya no tenía el cartucho. Pero luego de eso, pasaron los días. Después de contarle lo sucedido a mi amigo, cuestionó un poco mi experiencia con ese juego, pero rápidamente decidió ayudarme. Pero nunca logramos encontrar ese cartucho. Al menos no pasó nada parecido a aquel día. O al menos eso creo. Ya que algo raro ha estado pasando. Y es que he empezado a tener varios sueños enterrando una caja con el juego de Mario Bros 3 y otros cartuchos dentro de esa caja café oscura.